Hoy vamos a trabajar sobre el tema del cosmos. Será una síntesis muy apretada. Esto fue una clase preparada en una oportunidad para una diplomatura de ciencias anexas o relacionadas con la geología, pero no específicamente para geólogos. Para detalles más específicos y más completos, siempre se puede consultar el blog del que soy autora, que se llama Locos por la Geología y cuyo link pueden ver aquí abajo. Eh, Comencemos entonces por definir qué es el cosmos. El cosmos, según Carl Sagan, es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Esto parece una definición un poco extraña porque está refiriéndose a distintos niveles de tiempo, pero enseguida lo vamos a aclarar un poco más. Pero lo importante que debemos decir de entrada es que estaremos viendo cosas del pasado en un momento dado y en algún lugar cosas que hoy suceden se verán en tiempos futuros. Por eso, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Esto, ¿de qué proviene o por qué ocurre de esta manera? Sencillamente porque las magnitudes en las que estamos trabajando, en la dimensión del cosmos, es de un orden muy, muy grande. Entonces se mide no ya con las unidades de medida tradicionales, sino con una unidad astronómica especial que se denomina el año luz, que no es una medida de tiempo, sino de distancia, y es la distancia que recorre la luz en un año. Por supuesto, a la velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Esto implica que resulta de un orden de 10 a la 13 kilómetros. Para los que no están familiarizados con esta nomenclatura matemática, esto quiere decir que se trata de un 10 seguido de 13 ceros. Perdón, de un 1 seguido de 13 ceros. Entonces, esta es la dimensión en la que estamos hablando. Y tiene en el cosmos, sin embargo, múltiplos porque no es suficiente esta cantidad. Entonces tenemos el parsec, que equivale a 3,262 años luz, y el kiloparsec, que equivale a 3.262 años luz. Es decir, multiplicar estos valores por 3.262 en el caso del kiloparsec, y en el caso del megaparsec hay que multiplicarlo por 32.262 porque son 32.262 millones de años luz. En el cosmos, ¿cómo está constituido? En general se trata de grandes espacios vacíos en donde de manera medianamente aleatoria aparecen eh, zonas con material. Estas zonas con material se constituyen en lo que se denominan supercúmulos de galaxias, que a su vez están compuestos por cúmulos de galaxias que componen a su vez las galaxias. Las galaxias están formadas por millones de estrellas, algunas de ellas con sistemas adjuntos, es decir, sistemas que las circundan, y existen de distintos tipos. Tenemos galaxias en espiral, galaxias elípticas y galaxias irregulares. Una de las galaxias en espiral, es decir, que tiene esta forma de espiral, en el caso particular de que vamos a hablar con dos brazos en espiral, es nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. Este nombre de Vía Láctea le fue asignado por los griegos que asumieron que esa mancha blanquecina en el espacio era leche derramada por la diosa Hera, que era la madre de todos los dioses, cuando amamantaba a sus hijos también dioses. Más tarde se le denominó cuando hubo un cambio, digamos, de paradigma religioso, se la denominó Santiago de Compostela, perdón, Camino de Santiago,
en honor a Santiago de Compostela, a donde se dirigían muchos peregrinos, y según esa interpretación, era el polvo que levantaban al caminar los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Para ser justos, digamos que a pesar de toda esta metodología, ya Demócrito, entre los griegos, muchos siglos antes de Cristo, había definido que una galaxia en realidad era una acumulación de estrellas. Bien, este cuadrito que ustedes ven por acá es más o menos la ubicación en donde se encuentra la Tierra, es decir, en una zona muy alejada del centro, digamos como si fuera un barrio muy suburbano, ¿no? Definamos algunas cosas. ¿Qué es lo que se conoce como esfera celeste? Es una esfera imaginaria de radio muy grande, con centro en el propio observador y sobre el cual éste ve todas las proyecciones o las figuras, digamos, de los astros, de todos los cuerpos celestes. Esa es la esfera celeste. Todas las esferas de las que vamos a hablar son esferas obviamente imaginarias. El ecuador celeste es el círculo máximo de esa esfera celeste donde se encuentra la intersección de esa esfera con el ecuador terrestre. Y luego tenemos el ecuador galáctico, que es el círculo máximo de la esfera celeste, donde se ve intersectada con el plano de nuestra galaxia en particular. Y el ecuador de una galaxia cualquiera es el plano de simetría de una galaxia en espiral normal a su eje de rotación. Estos son conceptos simplemente para que los tengan presentes en el caso de encontrarlos en alguna literatura, digamos. Con relación a nuestra galaxia, tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz y se calcula que agrupa alrededor de 2 a 4 por 10 a la 8 estrellas. Una de esas estrellas es el Sol, que además es el centro del sistema solar en el que está nuestro planeta Tierra. Allí tenemos el Sol y las órbitas más o menos elípticas de los planetas que lo circundan. Ya Aristarco en el año 300 a.C. había establecido que el Sol era el centro del sistema, a diferencia de lo que durante muchísimos años se venía pensando que era la Tierra el centro del sistema, y lo que además la Iglesia, cuando apareció ya muchísimos años después, consideró como parte del dogma. O sea, la Tierra era, por ser el centro creado por Dios, tenía que ser el centro del sistema. Cuando Copérnico y Galileo retomaron las ideas de Aristarco, asumiendo que el Sol era el centro del sistema, fueron perseguidos por la Iglesia, debieron retractarse, en fin, tuvieron muchísimos problemas, inclusive estuvieron en riesgo de perder su vida. Bueno, veamos qué es el Sol. Empecemos por definirlo como una estrella que, de acuerdo con su espectro, es del grupo G2 y según su estado evolutivo es una estrella amarilla, es decir, en un estado maduro, pero no aún de senilidad, digamos. Está a una distancia aproximada a la Tierra de 1496 por 10 a la 8 kilómetros. Y bueno, esta distancia se calcula entre lo que es su afelio, que es la mayor distancia, y su perihelio, que es su menor distancia entre la Tierra y el Sol. El diámetro aproximado del Sol es de 1.400.000 kilómetros. Con esta dimensión caben en él 750 veces todos los planetas que constituyen el sistema solar. Y tiene un tamaño suficiente como para que quepan 1.400.000 tierras en él. Su temperatura es a nivel superficial de alrededor de 5.000 grados centígrados y a nivel profundo, en el interior,
de unos 15.000 grados centígrados. ¿Por qué decimos que es una estrella? Simplemente porque es un cuerpo capaz de generar luz propia o sea, una forma de energía que resulta de la transmutación de hidrógeno en helio. Con respecto a las partes que lo componen, tenemos el interior, aquí, que es básicamente la zona de gran generación de energía. Luego tenemos lo que se denomina fotosfera, que es la superficie visible del Sol, en el que aparecen manchas solares, que son de unas temperaturas, unos 1500 grados centígrados por debajo de la temperatura promedio de la fotosfera, es decir, que son más frías, y hay también lo que se llaman las antorchas solares, que por el contrario son manchas, o no usemos el término mancha para no confundirlo con manchas solares, sino espacios con temperaturas sobreelevadas hasta 1000 grados centígrados más. Las manchas solares tienen ritmos aproximadamente un decenales, vale decir, de cada 11 años se generan y desaparecen, se generan en franjas a los lados del ecuador solar, y tienden a moverse hacia, hacia el ecuador mismo, desde de los bordes de esa franja, hasta desaparecer y volver nuevamente a generarse. Es probable que tengan alguna influencia sobre el clima terrestre, habiéndose establecido cierta concordancia o cierta relación entre los periodos más fríos, cuando hay más manchas solares, es decir, que hay también un enfriamiento en la fotosfera, y climas más cálidos o picos de calor en los periodos de menor cantidad de manchas solares. Bien, la cromosfera, que la vemos aquí señalada, ¿dónde anda acá está, aquí señalada, sería el equivalente de la atmósfera terrestre, es decir, es una zona más bien compuesta por gases. En ellas se encuentran las erupciones solares con fuertes descargas eléctricas que tienden a afectar el campo magnético terrestre, lo cual en el blog pueden consultar las tormentas magnéticas, etc. Existen también en él, por sobre él, sobre esta cromósfera, digamos, que a su vez se puede considerar como una corona interior, aparece ya la corona, ¿dónde anda mi flechita? No encuentro mi flechita, acá está. Aparece en la corona las radiaciones, porque es un entorno de radiación. Aparecen las protuberancias con emisiones de gases ionizados, y luego ya se va en transición hacia, ¿dónde anda mi flecha? Hacia la corona exterior y el espacio ya ajeno al Sol. El Sol se mueve rotando sobre sí mismo en aproximadamente 25 días terrestres, completa un giro alrededor de sí mismo, y también rota con toda la galaxia, porque la galaxia también estaría en rotación, que se calcula que en 200 millones de años completa una órbita entera. Desde la corona interior hacia la corona exterior, y a veces excediéndola, aparecen lo que se denomina el viento solar, que no es otra cosa que un flujo de gas ionizado que se mueve con velocidades de entre 400 y 700 kilómetros por segundo.
Bueno, estas son las características propias del Sol, que es el centro, dijimos, del sistema. Pero aparecen también, formando parte del sistema, los planetas, que son desde el Sol hacia afuera: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Sedna y Quar. Estos últimos tres, Plutón, Sedna y Quar, que no lo he llegado a anotar, están en discusión si son o no son cuerpos planetarios por su tamaño. Plutón ya hace algunos años se ha definido como un planetoide, es decir, es más pequeño, tiene un diámetro demasiado pequeño para ser considerado un verdadero planeta. Por esa razón, Sedna se introdujo primero entre los planetas y después se volvió a sacar porque es aún más pequeño que Plutón. Eh, o sea que en este momento podríamos decir que los planetas son simplemente 8 y que los otros ya son planetoides. Pero no dejamos de considerarlos en el sistema porque están afectados por la atracción gravitacional del Sol y, lo siguen en su viaje cósmico, digamos. Satélites. Yo ahí había notado, como les dije, esta es una clase que hice hace muchos años, no menos de 39, hoy sabemos que son más de 90. Hay un post específico con los satélites en el blog, si los quieren consultar, con todos sus nombres, con todas sus características, etc. Lo importante es que recuerden que nuestro satélite es la Luna, o Selene también, como se la conoce. Existen también, bueno, me he olvidado de colocar aquí los asteroides, que es un cinturón que se encuentra entre Júpiter y Saturno, que serían cuerpos eh, que según una de las teorías se habrían desintegrado de un planeta preexistente o bien serían el embrión de un planeta que nunca llegó a reunirse todos sus fragmentos. Según qué teoría cosmogónica se utilice, se eh, encuentra uno con una de las dos explicaciones. Luego tenemos los cometas y los meteoritos. Los cometas son cuerpos que se mueven, se trasladan alrededor del Sol con órbitas elípticas muy, muy excéntricas, es decir, muy alargadas, razón por la cual solamente aparecen visibles a la Tierra cada periodos muy largos de tiempo. El más conocido probablemente es el cometa Halley, que cada 76 años aproximadamente aparece. Según la longitud, digamos, según el diámetro mayor de esa elipse, tenemos eh, cometas de corto, mediano y largo periodo. Los únicos que nosotros en vida humana podemos llegar a ver son los de periodos cortos, como el ejemplo del Halley. Luego tenemos los meteoritos. Ahí tenemos un ejemplo de un hierro meteórico, esa foto, y son simplemente cuerpos desprendidos de otros cuerpos planetarios que llegan a caer en la Tierra. Y digo que llegan a caer en la Tierra porque si solamente pasan y caen en otro cuerpo, pero los vemos al pasar, digamos, en su desplazamiento, se conocen como aerolitos porque permanecen en el espacio o estrellas fugaces por toda la cantidad de fenómenos lumínicos que producen. Luego tenemos el polvo cósmico, las radiaciones, o sea, todo esto son los componentes del sistema solar, y por supuesto la basura espacial. Son, por ejemplo, los restos de los satélites artificiales, los restos que se han perdido en misiones espaciales de algunos instrumentos que en los paseos espaciales perdieron los astronautas, etc. Está bastante lleno de basura espacial. Ahora vamos a la Tierra. Bueno, la Tierra la vamos a ver ahora simplemente en su característica como planeta, porque es el motivo de estudio de toda una ciencia que es la geología, y en este Power en particular, o en esta clase en particular, solamente quiero dar unos lineamientos muy, muy generales. Bueno, la forma de la Tierra. Durante mucho tiempo se la había pensado plana, con todas las mitologías del caso, cuando se pensaba que era una tortuga que nadaba en un mar de leche
llevando sobre su lomo 4 elefantes que cargaban a su vez el planeta, etc. Después había otras interpretaciones como una esfera en la boca de un dragón o también la Tierra plana, que todavía hoy tiene seguidores esa teoría, los terraplanistas, pero finalmente se pudo establecer que en un primer momento se habló de una esfera. No voy a entrar ahora en los detalles de cómo se hizo porque eso es motivo de otra clase, de cómo se descubrió, ¿no? Y cómo se midió, etcétera, esos serán motivos de otras clases. La esfera, por supuesto, es ideal, es teórica, es como en un primer momento se supuso que podía dibujarse la Tierra. Luego, con bastante lógica, se pensó en el esferoide o elipsoide de rotación, asumiendo que una fuerza centrífuga mayor en el ecuador implicaría que éste se expandiera en esa zona y se achatara en los polos. Este elipsoide de rotación es muy utilizado todavía como figura ideal o teórica para muchísimos cálculos geodésicos porque es mucho más simple de utilizar que la verdadera forma de la Tierra y en general se define al elipsoide como la Tierra, como sería la forma de la Tierra si se la considerara con la misma masa, la misma densidad, etcétera, pero compuesta por capas concéntricas absolutamente regulares, la más externa de las cuales sería un mar continuo de 2.400 metros de profundidad, que es una profundidad promedio de lo que realmente ocurre entre las zonas más someras y las más profundas del mar. Entonces este elipsoide, insisto, se sabe que no es la forma exacta, pero se utiliza todavía muchísimo para los cálculos que no impliquen una exactitud exigible extraordinaria, porque es bastante útil para todo lo que es las mediciones geodésicas. Y finalmente la forma sui generis de la Tierra, que es precisamente por ser una forma propia, se denomina geoide, forma de tierra. ¿Y cuál es? Es esta que parece una especie de pera un poco gorda. ¿No? Fíjense que las líneas, a ver, busquemos la flechita, las líneas punteadas serían más o menos el elipsoide que vemos acá arriba, y la línea entera es la forma real de la Tierra, que como ven se parece más bien a una pera. ¿Y cómo se la define? Es precisamente la superficie al nivel del mar y continuándola en los continentes por túneles ideales al mismo nivel del mar. Es decir, se toma el nivel del mar como referencia. En el caso del esferoide, los diámetros se calculan del orden de 7.000 512 en una profundidad y 7147 en el otro diámetro, pero en realidad no podemos generalizar tanto porque como vemos cada sitio del geoide tendría un diámetro diferente. Entonces los valores reales, que tal vez me he equivocado en algún número, no son de tanta importancia. Vamos ahora a los movimientos de la Tierra, porque todo lo que ya es estructura interna y demás, insisto, será motivo de otra clase. Tenemos la traslación alrededor del Sol, que ya sabemos que dura alrededor de 365 días, que es lo que llamamos el año calendario, y que como tiene algunas horas de más, cada 4 años suman un día más en el año. La principal consecuencia es debido al eje, no simplemente por la distancia al Sol, sino por la forma en que está inclinado el eje de rotación y traslación de la Tierra, la consecuencia principal es la sucesión de las estaciones. Esto va a ser motivo también especial de otra clase y está muy explicado con mucho detalle en el blog, porque vale la pena verlo. Hay una confusión, en general la gente cree que el invierno implica mayor o menor distancia al Sol. No es eso, sino que tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. Pero repito, eso está muy explicado y los invito una vez más a verlo en el blog. De lo contrario será motivo de otro encuentro para no hacer este tan largo.
El otro movimiento de la Tierra es la rotación alrededor de un eje, cuya consecuencia obvia es la sucesión de los días y las noches. Otro movimiento es el... Estos son los dos movimientos clásicamente conocidos. No toda la gente sabe que hay otros 4 movimientos por lo menos que son de muchísima importancia para muchas cosas que vamos a estudiar en geología. El movimiento de precesión es un movimiento alrededor del eje, es decir, alrededor de un eje teórico central, se mueve como si fueran 2 conos invertidos, como si fuera también el cabeceo de un trompo. Entonces, este movimiento de precesión hace que volvamos atrás, hace que los equinoccios y los solsticios no ocurran exactamente en la misma hora y la misma fecha todos los años. Nosotros tradicionalmente hablamos de los equinoccios de primavera y otoño para el hemisferio sur, el 21 de septiembre y el 21 de marzo respectivamente, y para los equinoccios de los solsticios, donde el día es más corto o más largo, según que sea de verano o de invierno, para los días 21 de diciembre, el de verano en el hemisferio sur, que es el de invierno en el hemisferio norte, y el 21 de junio para el solsticio de invierno, cuando es el día más corto del año. Eso es lo tradicional, digamos. Pero en la realidad se va corriendo a veces horas y a veces hasta un día o poco más. Solamente cada 26.000 años ocurren los equinoccios exactamente en la misma hora y en el mismo día en la Tierra. En definitiva, cuando a nosotros se nos dice en realidad el otoño está comenzando no hoy, sino mañana, o comenzó ayer, o lo que sea, es absolutamente correcto, precisamente porque viene explicado por este movimiento llamado de precesión. Luego tenemos un movimiento de nutación que es aún más complicado, porque hace como un festoneo, que es este que yo he dibujado ¿qué pasó? Que he dibujado... No, espere. Que he dibujado en color naranja, así como que va moviéndose de una manera un poco irregular, ¿sí? Entonces, en el movimiento de precesión hay además pequeños desvíos. Este movimiento implica, sobre todo, tiene una incidencia sobre la insolación solar en distintos puntos de la Tierra. Entonces es uno de los elementos, todos estos movimientos de la Tierra y del Sol, todos estos cambios de la Tierra y del Sol, son importantísimos a la hora de hablar de cambios climáticos, que también serán motivos de otro trabajo más adelante, otro video más adelante. Otros movimientos de la Tierra son el movimiento de Chandler, que fue descubierto en 1892 por Thais Chandler, que es un movimiento aleatorio en su forma, puede ser en una dirección o en otra, ocurre lleva un tiempo de alrededor de 430 días, cada 430 días aproximadamente se reacomoda y no se mueve más de 9 metros. Y es el resultado de los movimientos de las masas continentales o las masas corticales en la superficie de la Tierra. Sabemos que existe la tectónica de placas, sabemos que las placas corticales se están movilizando, lo cual hace que los pesos en distintas zonas del planeta sean diferentes a lo largo del tiempo, lo cual hace que se desequilibrio, desbalancee, moviéndose hacia una dirección u otra. Es como una persona que llevara en las manos una bolsa muy pesada, tiende a inclinarse hacia el lado del brazo en el que tiene la bolsa.
Bueno, esto está pasando o pasa normalmente en el periodo de Chandler. Las masas que se mueven en la Tierra hacen generar estos desequilibrios planetarios. Es también la explicación por la cual determinados terremotos de muchísima magnitud pueden desacomodar el eje de la Tierra. Este desacomodamiento no es otra cosa que el periodo de Chandler. Y luego tenemos el cuarto balanceo, que es de mucho menor incidencia en cuanto a distancia, porque no pasa de los 60 centímetros, y ocurre más o menos cada 2 semanas, entre 2 semanas y 2 meses, y tiene que ver con los movimientos de las masas fluidas, es decir, movimientos de glaciares, movimientos de vientos y movimientos de los océanos. Todos estos movimientos de masas fluidas tienen también un efecto que es mucho menor y que realmente se descubrió hace muy poco tiempo con el avance tecnológico que permitió medir movimientos de desplazamientos en el eje terrestre de hasta 5 centímetros. Antes eran, por supuesto, desconocidos. Solamente cuando se pudieron medir con semejante exactitud es cuando se pudo conocer estos movimientos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado y nos vemos en la próxima oportunidad.